Bueno, ¿qué tal? Buenos días, Mauro, ¿qué tal? Miriam, Pedro, José, Enrique, buenos días. saludos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Rebeca? Pues, Buenos días. buenos días, buenos días. Gusto de saludarlo nuevamente, de vernos. Eh, y pues ahora sí, empezar con la clase. Pues ahora pues vamos a dar una clase de economía. Bueno, yo primeramente les voy a comentar, soy licenciado en economía. Estudié en la Facultad de Economía de la UNAM. Bueno, también hice una especialidad sobre género y economía, entonces esperemos que pues vayamos agarrando estos temas a manera de conocerlos y de tener un poquito más de enseñanza en el mismo, ¿no? Entonces, primeramente, bueno, les quiero hablar un poquito acerca de lo que vamos a ver. Son fundamentos de la economía, todo lo relacionado a lo que, bueno, una breve parte, porque obviamente la economía es muy extensa. De hecho, ustedes, pues todos los días la realizan en nuestro ámbito de día a día, son cosas que vemos y, bueno, vamos a ver esos fundamentos, qué es economía, algunos de los términos o de las concepciones que han tenido algunos actores, los máximos exponentes que ha habido en la ciencia económica, son los que vamos a ver brevemente, y porque obviamente pues es difícil que podamos en una sola clase abarcar pues la historia y los pensamientos de cada uno de estos autores y checarlos de una manera abundante. Entonces, por eso comento que son esbozos, pero bueno, no dejan de ser importantes. Yo creo que van a ser muy importantes para ustedes. Y bueno, si alguno de ustedes no ha tenido el acercamiento a esta materia, eh, y también, bueno, vamos a continuar con algo de historia del pensamiento económico de estos autores, su vida, su historia, el contexto en el que vivieron un poco, que por qué pensaron así, y pues lo que formó o lo que se dio los cimientos acerca de lo que es la ciencia económica y cómo la conocemos, o estos cimientos cómo ayudaron a contribuir a cómo estamos actualmente al día a día, o conocer un poquito más acerca de ella. Bueno, también posteriormente pues vamos a ver lo que es algo de teoría económica. Se me hizo importante mencionarles esta parte porque bueno, es fundamental en la economía. Nosotros somos, aparte de ser individuos, formamos una colectividad, vivimos en sociedades y obviamente pues estamos en los dos ámbitos, tanto de manera individual como de manera eh, este, colectiva y en sociedad, ¿no? Entonces es importante que conozcan un poquito de este tema y bueno, también conceptos acerca de lo que son la curva de demanda, que también es parte de la teoría microeconómica, cómo se maneja un poquito acerca de cómo se maneja ella y su comportamiento y cómo se realiza la gráfica y posteriormente pues también ya se analizará un poquito acerca de lo que es la curva de demanda y su desplazamiento, ¿no? Y finalmente, pues algunos conceptos de lo que es teoría monetaria. Este, no sé, ustedes ya al día a día escuchan diferentes términos como inflación, tipo de cambio, algo que ustedes ven en las noticias y o en las partes de las partes de las noticias es básicamente en la sección de finanzas, y pues esto yo creo que es de suma importancia que lo conozcan. Yo creo que ya han de tener conocimiento de ello. Entonces también, bueno, pues vamos a darle a abarcar este tema. Y pues también se me hizo importante de que se mostrara un video para que ustedes podrían, pues ver la interrelación que tenemos en el día a día. Entonces esto, pues básicamente es el esquema de la clase que vamos a tener el día de hoy. Y bueno, pues vamos a entrar en materia, ¿no? No sé si tengan hasta el momento alguna duda, algún comentario. Si ustedes conocen acerca del tema, si me pudieran ayudar, Mauro. No, profe. Como dice, pues sí es algo que con lo que vivimos todos los días, ¿no? Sí, Sin embargo, ya viéndolo como un concepto, una como tal. estructura, Sí, este,
pues sí, a lo mejor no la pensamos así. Claro, todos los días vivimos inmersos en ella. El Ujú. dinero, la inflación, la tasa de interés, el tipo de cambio, todo nos toca. También, como les comentaba, el pensamiento de aquellas personas que formaron la economía o que cimentaron las bases para la economía y que actualmente uno pensaría que no están vigentes, más sin embargo, pues lo están, o se toman cosas, por ejemplo, pues cosas de ellos, y entonces pues es a lo que tenemos actualmente en nuestros días. Miriam, no sé si quieras agregar un comentario o si sepas algo del tema. Sobre el tema de economía, no Un sé nada. poquito, si sabes qué es el concepto como No, tal. sí, de economía, sí, no sé nada. No sabes nada de economía. No. Ya. ¿Tú, Enrique? Tampoco. Prende todo, Enrique. Bueno, cuando toque participar. Rebeca, tampoco. Bueno, pues vamos a empezar. Les voy a compartir la presentación que realicé, y pues vamos a entrar en materia, ¿no? Sí. Mm, Ya, la pueden visualizar, ¿verdad? Sí. Bueno, seguimos. Como les comentaba, pues vamos a ver sus fundamentos de lo que es la economía, lo que significa la palabra economía en sí, de manera etimológica. Entonces, bueno, nos menciona que la palabra economía proviene del latín o economía. Si quiere, pues vayan anotando, vayan haciendo anotaciones, esto es importante. También es parte de la tarea, cosas que ustedes van a investigar posteriormente, para poder realizar su trabajo. De hecho, ya lo puse en la plataforma, para que ustedes empiecen a verlo. La palabra economía proviene del latino economía, que viene bueno, viene del latín esta palabra o economía, que como ustedes bien lo saben, pues nosotros, pues casi todas nuestras palabras o nuestro vocablo, pues o vocabulario viene del latín, que a su vez vino del griego, y pues la palabra en griego es oiko, eso es, y oikonomics, que significa casa, y nemo, que significa administración. Entonces, pues básicamente lo que la palabra economía y como se traduce la palabra de manera completa es administración del hogar. Eso es lo que significa la palabra economía en los hogares o en cualquier parte, en las empresas, en los centros de trabajo, pues de un cierto sentido hacemos una administración. Eh, También se le puede conocer como la persona que realiza la administración del hogar. Entonces, de ahí viene la raíz etimológica de la palabra economía, de ahí su importancia de cómo manejamos el dinero, cómo manejamos los bienes materiales, cómo manejamos las cuentas, los lugares, los espacios físicos. Entonces de ahí viene la palabra, bueno, por eso es el término de administración del hogar. Eh, y ahí el nombre que tiene, ¿no? Que se le dio por parte de los griegos. Bueno, también vamos a ver que, eh, pues, en sí hay como que concepciones generales, que se habla del término de economía, y pues yo solamente ahorita en este momento incluí tres, que son las como que las más generales que yo ahorita pues propuse, más sin embargo, obviamente, pues diversos autores, como yo bien se los comentaba, pues han dado pues su punto, bueno, han concebido la economía como una manera distinta o utilizando diferentes términos de diferentes personas para englobar su pensamiento y la forma como elaborar sus puntos de vista para
realizar teorías, modelos, cosas, y así se fueron construyendo las cosas que vemos actualmente, ¿no? En cuestión de conceptos. Entonces ahorita pues yo puse tres, nada más que les comento hay más, y obviamente más concepciones o conceptos que han dado diferentes autores. Yo mencioné ahorita, bueno, en la presentación van a ir viendo más o menos tres o cuatro concepciones cómo la vieron la economía, cómo lo definen varios autores, algunos de los más importantes y de distintas escuelas. Entonces, pues podemos mencionar que en la primera definición que puse, pues es la administración eficaz y razonable de los bienes. ¿Por qué decimos que es eficaz? Pues porque se busca que se realice pues, de la mejor manera, que salgan bien las cosas, que se distribuyan los ingresos, los gastos, todo de una manera efectiva y eficaz y razonable. Eh, Posteriormente les voy a hablar de esta parte razonable que se ha manejado en el pensamiento económico, porque es de suma importancia, pero pues de entrada pues es que le demos el buen uso a esta administración. Bueno, también otra manera de ver la economía o su definición es que es el conjunto de bienes y actividades. Todo esto, hay que ir pensando en cada una de las palabras del concepto, porque todo esto engloba a uno solo y es importante que lo tengan en mente, porque yo creo que ahí nos podemos dar cuenta de la manera en la cual las personas conciben las cosas y entienden las ideas y cómo las plasman ya de una manera material. Entonces dice que es el conjunto de bienes y actividades que integran la riqueza de una colectividad o un individuo. Eh, Menciona que son bienes y actividades. Como bienes, pues tenemos una casa, tenemos un auto, tenemos una empresa, bueno, todo lo tenemos, no sé, hasta se me ocurre, pues, el papel, no sé, las actividades, no sé, por ejemplo, que uno desempeñe una actividad, por ejemplo, en cuestión deportiva, de enseñanza, todo esto, pues, estos son cuestiones, a lo mejor la enseñanza, pues, no tiene una cuestión, a lo mejor podríamos pensar que es de cuestión material, pero más sin embargo tiene un trabajo, ya saben que, bueno, posteriormente vamos a hablar acerca del trabajo, sus cómo es concibido, pero bueno, se realiza tanto físicamente como mentalmente, ¿no? Y pues la enseñanza también es una parte de esta situación de trabajo mental y también pues físico en algunos casos, porque luego te pones a hacer cosas, ¿no? También de esa manera. Y pues integran la riqueza de una colectividad o de un individuo. Eh, ¿Por qué es importante esta parte de colectividad y de individuo? Estas dos palabras, es, pues, son importantes para tocar aspectos tanto en lo micro y en lo macro de lo que le hablaba, porque obviamente lo individual, pues es lo micro, ya lo vamos a ver más adelante un poquito más. Y la colectividad, pues es lo macro, lo que encontramos en la sociedad, cómo nos interrelacionamos, cómo estamos jugando estamos en ese juego de ahora sí que en esas dos pistas, tanto estamos de manera individual, pero también estamos de manera colectiva. Ahorita mismo nos estamos relacionando. Entonces, todo eso hace que se tengan en cuenta estos dos términos y son muy importantes para la economía. Entonces, por eso se maneja así. Otra concepción, otro concepto, otra definición que menciona la palabra economía, o que se puede decir, que es la ciencia que estudia los métodos más eficaces para satisfacer las necesidades humanas, materiales, mediante el empleo de bienes escasos. Aquí en esta definición tiene palabras claves. En primera, la palabra ciencia. Tenemos que entender que la economía es una ciencia. Muchos pensarían, pues diría, no, no tiene nada que ver con ciencia porque no es física, no es química, o sea, porque luego uno a lo mejor si no tiene el conocimiento de que, pues de hecho, las materias están divididas en ciencias biológicas, ciencias exactas, ciencias sociales. Entonces,
nosotros debemos buscar a la economía en la ciencia social. Es la ciencia que se encarga. Uno pensaría que, muchos piensan, cuando hablan de economía, piensan que posiblemente entraría en las ciencias exactas. Sí, obviamente tiene bosquejos de las ciencias exactas. Bueno, no bosquejos, tiene muchas cosas de cosas, porque entiende, entra la matemática, todo este tipo de cuestiones, pero preferentemente estudia el comportamiento humano, ¿sí? Cómo se desarrolla el ser humano. Y entonces, por lo tanto, entra en las ciencias sociales, al igual que el derecho, que la sociología. Son materias que entran en bueno, son áreas de conocimiento que entran en este tipo de ciencia, en las ciencias sociales. En las ciencias exactas podemos encontrar la matemática, a la física. Entonces, ahí es donde se clavan estas. Más sin embargo, por no ser ciencia social, por ser ciencia social, no tiene que tener también su rigurosidad. Ya posteriormente lo vamos a ver con algún pensamiento de un autor. Entonces, que fue que en cierto sentido le fue dando este punto. Entonces, vamos a tener que entender que es una ciencia social, que estudia el comportamiento humano, cómo se comporta y se desarrolla para, obviamente, mejorar su situación. Y estudia los métodos más eficaces, como le comento, pues ya habíamos hablado del tema de eficacia, entonces, eficaz, y es un método, es un procedimiento que se realiza. Hay bases, hay fórmulas, hay cosas que se utilizan para realizar diferentes planteamientos y para darle sustento a esos planteamientos, porque si nada más los planteas, se queda como que nada más en el limbo, en el espacio. No, hay que aterrizarlos, hay que hacerlos que bajen, hay que darle su sustento. Si no, pues sería nada más estaríamos pensando en algo que no tiene, pues no sé si decirlo como cierta validez, pero le tenemos que dar su rigurosidad. Entonces, en este caso, entra la ciencia como una ciencia que estudia los métodos más eficaces para satisfacer las necesidades materiales. Necesidades materiales, pues, necesitamos comer, necesitamos tener dinero, comprarnos un auto, necesitamos comprarnos esta parte de la necesidad. Todos tenemos alguna necesidad, ¿sí? Eh, o sea, luego algunas veces, por alguna razón, mencionamos que no necesitamos algo. Más sin embargo, pues si se requiere algo, tanto de manera, pues a lo mejor por el valor que se tiene propiamente de... Hay una cosa, bueno, yo creo que ustedes lo han visto, hay la pirámide de Maslow. Maslow también fue una persona que, pues, un psicólogo me parece que fue, no sé si no sé si mal recuerdo, que estudió este tema en la cual veía ese tipo, pues en la base, pues obviamente son las necesidades básicas del ser humano. Y conforme iba avanzando esa pirámide, pues obviamente iba cambiando ese tipo de necesidades. Ya son el logro, que nos den motivación, que nos digan, sabes que están bien las cosas, vamos a hacer bien el trabajo, van cambiando las necesidades. Empezamos como las fisiológicas, las básicas, entonces, y si vamos cubriendo cada una de ellas, pues vamos a ir mejorando. En este caso, pues se menciona que son necesidades humanas materiales, mediante el empleo de bienes escasos. Todo lo que obtenemos es a través de un bien o un servicio, ¿sí? Ya sea, pues este mismo servicio es el empleo del Internet, es un servicio, pero pues, también tenemos un bien que es la computadora, ¿sí? Y todo esto lo desempeñamos, lo utilizamos a manera de, pues, mejorar nuestro entorno, de tratar de dar solución a las cosas, ¿sí? Por ejemplo, ahorita pues nos estamos viendo de esta manera. ¿Por qué? Porque se encontró esta forma para que, o se buscó, o de cubrir esa necesidad que se tenía para dar una clase, ¿sí? Entonces, básicamente se trató de hacer esto. Y una parte fundamental que aquí menciona es que es el empleo de bienes escasos. Esto de escasez, el término de escasez en la economía, yo creo que es un término como piedra angular de la economía, perdón, es angular. Eh, no se podría entender la economía si no se entendiera que los bienes son escasos, ¿sí? No podemos tener suficiente de todo, ¿sí? Tenemos que saber qué queremos, qué elegimos. No podemos tener 10 pares de zapatos, no podemos tener 20 coches. A lo mejor sí, algunos sí, o tal vez, pero digo,
También luego en algunos casos pues caerías en que hay algo que se llama el costo de oportunidad. También es un término en economía. El costo de oportunidad por realizar una actividad o por obtener una cosa dejando otra. Obviamente tú ahorita estás haciendo un costo de oportunidad. ¿Qué harías tú, por ejemplo, Enrique, si no estuvieras haciendo aquí? Si no estuvieras aquí tomando clases. No te escucho, Enrique. No, no te escuché, perdón. No te escucho. O tú, Miriam, que prende tu micrófono, ¿no? Miriam, no te escucho. ¿Qué Ah, harías si no estuvieras aquí? Prof, Mande, prof. no los escucho a Enrique. ¿Yo le tengo que mover algo? O no sé. No, a ver, Enrique, te está preguntando algo el Le pongo en el maestro. chat, o le pongo en el chat, o no sé. Porque no los Miriam, escucho también te a preguntó el ninguno. maestro, responde. Sí, no les es que yo no escucho. lo escuché y le pregunté que si me había preguntado algo y no me contestó el Ah, profesor. es que no te escuché. Es que habla más fuerte, Miriam. Yo no los escucho ni a Enrique ni a ti. Ah, es que no, yo no lo escuché. Ah, ya, perdón, no, es que te digo, la cuestión tecnológica de esto no los escuché, tampoco la respuesta de Enrique, no las alcancé a escuchar, es que no los escucho, quién sabe por qué. Bueno, sí, como te comentaba, ¿qué estuvieras, es como ahorita estamos abordando el tema del costo de oportunidad, si lo escuchaste? Sí, Ah, bueno, entonces, ¿qué estarías haciendo si no estuvieras aquí? cuidando a mi bebé. Cuidando a tu bebé, ya. Pues mira, eso, aunque tú dices, pues a lo mejor no tiene algún, bueno, es muy importante obviamente cuidar a tu bebé, yo creo que es la cosa más importante que hay a lo mejor, eh, pero si no estuvieras haciendo eso, si no estuvieras tomando la clase, estuvieras haciendo eso. Entonces ese es un costo de oportunidad que tú tienes, que tú ahorita estás diciendo, pues voy a estar tomando una clase porque considero que ahorita por el momento es lo más importante que tengo que realizar en vez de estar cuidando a mi bebé. Y bueno, también te representa a lo mejor un gasto, un ingreso, un tiempo, todo eso te representa ciertas cosas. Eso es el término de costo de oportunidad, básicamente, o sea, en términos pues llanos, muy bajos, porque obviamente tiene un tema un poquito más complejo en cuestión de, hasta hay cuestiones en las cuales se realizan ciertas gráficas y cosas así por el estilo, pero básicamente se estudia de esa manera. Es el costo que tú tienes o lo que te cuesta por realizar una actividad y dejar de hacer otra, ¿sí? Entonces ese es un costo de oportunidad. También igual, Enrique, si tú realizas, no sé, estuvieras haciendo algún deporte o a lo mejor estuvieras trabajando y pues dices, a lo mejor si te pagan un dinero por estar trabajando y a lo mejor hasta te pagan dinero extra, pues obviamente tú dices, pues que voy a estar estudiando, ¿no? Tal vez podrías pensarlo de esa manera, ¿no? O sea, también, pero bueno, también te pones a pensar y dices, pues prefiero estar estudiando porque necesito acabar mi escuela, necesito tener mi certificado, porque obviamente posteriormente, a futuro, pues deseo obtener un mayor ingreso, ¿sí? Entonces, todo eso es un costo de oportunidad que nosotros tenemos. ¿Qué te conviene o qué tú consideras que te conviene realizar con la intención de que sea mejor con respecto a otra cosa? ¿Sí? Luego hay veces que a lo mejor pues no se realiza, tú piensas que va a ser bueno para ti, pero a lo mejor pues las circunstancias o las situaciones a lo mejor no son las idóneas y pues no es a lo mejor lo que tú llegas a pensar, pero el término en general es ese, de que tú dejas de hacer algo y, bueno, haces una actividad o obtienes un bien para ganar algo con respecto a ese bien en diferencia de otro. Y eso es el costo de oportunidad y el término de escasez pues, va ligado a eso. No podemos obtener, como les mencionaba, pues, pues, N zapatos, una N cantidad de zapatos, porque pues sería una locura, ¿no? Tener eso. Eh, ah, Siempre hay cosas limitadas. Nosotros, la economía trabaja con cosas limitadas. No ya han escuchado el petróleo, la gasolina, todos esos tipos de comportamientos son los que manejan la escasez.
Y bueno, pues en términos generales, esta es la visión de lo que es la economía como tal. O bueno, como les comento, son tres concepciones que se les da a la economía, pero engloban palabras claves para su entendimiento. Entonces, pues vamos a quedar claros que son eficaz, bienes y actividades, individuales, colectivas. Vamos haciendo un mapa, un esquema, un mapa mental en nuestro cerebro para tenerlo clave y tener más el concepto un poquito más claro. Y lo que es la ciencia, que es una ciencia, que es, son bienes materiales y que cubre una necesidad y que son bienes escasos. Y bueno, vamos a hablar ahora de cómo lo concibieron ciertos autores, algo de lo que ellos visualizaron y que propusieron y que obviamente le dieron razón a la ciencia económica. Y bueno, pues menciona que eh, el economista inglés Alfred Marshall, pues fue uno de los que visualizó la economía como una ciencia que examina la parte de la actividad individual y social, especialmente consagrada a alcanzar y a utilizar las condiciones de materiales de bienestar. Ahí, si ustedes se dan cuenta, bueno, primeramente les voy a hablar un poquito acerca de quién es Alfred Marshall. Esta persona, pues, es de suma importancia bueno, todos los que voy a hablar son de suma importancia en distintas épocas para su historia, para la historia del pensamiento económico y para la economía. Y Alfred Marshall fue un economista de origen inglés, británico, fue hijo de un cajero del Banco Inglés británico también. Y bueno, él nació en 1824, murió en 1924. Esto de las fechas también es importante. Luego uno pensaría que, pues, ¿para qué quiero saber tantas fechas o para qué quiero saber tantas cosas? Pero es de suma importancia porque hay que entender a las personas en los tiempos en los que vivieron, cómo veían las cosas y tal vez de qué manera ahorita esa visión pues se puede aplicar actualmente. A mí bueno, en la economía nos hablaron de eso, pero ya después entendí, después de haber estudiado otra vez economía en una especialidad que les comentaba, me enseñaron todavía más de que era importante el contexto también. No solamente decir, ¿sabes qué sucedió en tal, sino saber qué es lo que pasó alrededor de esa persona y de los acontecimientos en las que vivieron las personas. Por ejemplo, en nuestra actualidad, obviamente de esta situación de la pandemia, pues, se va a hablar, obviamente. No es lo mismo un antes y un después de la pandemia, ¿sí? No es lo mismo las actividades que realizabas antes y después de la pandemia, ¿sí? Entonces, es importante en el contexto en el que estás viviendo, ¿sí? No es lo mismo visualizarnos hace el año pasado que ahorita. Es diferente, cambian las cosas. La economía es eso, también es una cuestión de cambios. Y bueno, posteriormente un autor, que les voy a mencionar, es el que empezó a manejar esa cuestión de ver la historia, la economía también a través de la historia. Entonces, por eso, pues, es de suma importancia. Pues ahí menciona, bueno, les decía que Alfred Marshall fue un inglés, nació en esa fecha, murió en esa fecha, y bueno, él empezó a estudiar un concepto veo a la economía, es conocido por su método de estadística, de la economía estática, y aportó un conocimiento, una cuestión clave en la economía que se le habla de la economía parcial, ¿sí? Esta cuestión pues maneja diferentes ámbitos en los cuales va partiendo la economía en diferentes áreas y también habló de lo que es la utilidad marginal. Ya posteriormente les hablaré un poquito más acerca de lo que es la utilidad marginal. Les daré un ejemplo yo creo que es sencillo para que lo vayamos entendiendo, pero pues básicamente es que tú como teniendo una unidad, cuando tú produces algo, teniendo una unidad y vas realizando ciertos bienes, ¿qué tanta utilidad vas a encontrar? Por ejemplo, al principio hiciste 10 lápices, vamos a suponer, hiciste 10 lápices. ¿Y qué utilidad te va a dar que tengas la realización de otro lápiz más? ¿Qué te va a dar esa utilidad de ese lápiz? No es lo mismo que los mismos que tuviste al 10,
que ya cuando tuviste el 11, el 12, el 13, el 14, el 15. Entonces, a eso se refiere la utilidad marginal. ¿Qué tanto te va a dar esa utilidad con respecto adicionando una unidad más del bien o del servicio? En este caso también puede ser. Y él fue el que empezó a abordar esos temas. Y bueno, como les mencionaba, pues menciona que nuevamente que es una ciencia que examina la parte de la actividad individual, como les mencionaba, lo micro, y social, lo macro, especialmente consagrada a utilizar, a alcanzar y utilizar las condiciones de materiales de bienestar. Él incluyó también ahí este término de bienestar, o sea, pues al fin y al cabo, pues yo creo que es lo que debemos de pretender todos, que estemos mejor, porque si no, pues ¿para qué, no? Si es para estar peor, pues no creo que sea lo más adecuado, ¿no? Entonces debemos de buscar esa cuestión de bienestar, de obtener a través de los bienes, de las cosas materiales, pues, y de las condiciones materiales, todo aquello que nos permita estar mejor. Y bueno, también brevemente, pues, nada más les quería mencionar, también otro autor es Paul Samuelson. Él también fue un economista, bueno, fue un economista estadounidense. Él era de origen judío y pues también hizo grandes aportaciones para la economía. También podemos encontrar el punto de vista de Federico Engels, como ahí lo menciona en la diapositiva. Federico Engels, pues fue su pareja. Bueno, no sé si ustedes ya hayan escuchado. Yo creo que sí, a él sí lo conocen bastante, a Carlos Marx. No sé si lo han escuchado, ¿no? O no sé, ¿tú has tenido conocimiento, Enrique? Miriam, No, profesor. ¿no? Realmente me hace muy poquito. Muy poquito, Rebeca, un poco. Mauro, No, profe. no. Bueno, qué bueno, porque, lo que pasa es que fíjese que también yo cuando entré a la carrera de economía, y antes, o sea, yo tampoco había escuchado nada acerca de Carlos Marx. En la prepa me dieron, yo creo que un bosquejo de lo que había sido su vida, pero la verdad tampoco yo sabía nada. Ya después de que entré a la carrera, pues me fue gustando la materia, ¿no? Me fue llamando la atención y pues le agarré el gusto. Entonces, bueno, este, este, Federico Hermes, como le decía, fue su partner, su pareja, su cuate de Carlos Marx, fue el que pues le ayudó a realizar, bueno, Marx fue ahora sí que el que realizó varias de las cosas, sus planteamientos, pero obviamente Federico Engels fue su pareja de vida, tanto de vida como de cosas de estar con él en esos planteamientos, y pues es importante mencionarlo. Ya posteriormente hablaremos un poquito más acerca de Carlos Marx, que pues tiene un papel muy preponderante en la ciencia económica. Menciona que la economía política es la ciencia, otra vez volvemos a mencionar que dice que es la ciencia, que estudia las leyes que rigen la producción, la distribución, la circulación y el consumo de los bienes materiales. Aquí ya es importante que lo tomen en cuenta, ya se está hablando de una manera, una esquematización de lo que es la economía como tal. Anteriormente también, pero ya aquí habla palabras todavía más claves: producción, distribución, circulación, consumo de los bienes materiales. Y aquí ya es un esquema más amplio de lo que es la economía. Y satisfacen necesidades humanas. Igual, pues vuelve a satisfacer, vuelve a utilizar el término de necesidades. Y menciona que es con una visión objetiva, y pues como les mencionaba, como era su partner y tenían ese mismo concepción de las cosas, tanto Federico Engels como Marx, menciona que era marxista de la economía, ¿no? Entonces, pues ya, pues ellos, pues abordaron el tema desde este punto desde este enfoque. Y bueno, esto es en cuestión de lo que es la palabra economía, algunas de sus definiciones. También les quiero aportar lo que es que se me hizo de suma importancia que lo tuvieran en cuenta, lo que son los factores productivos, factores de la producción, que pues los vemos en la economía y en la vida diaria.
tenemos que tomar en cuenta que son 4 factores los como factores productivos. Como primer factor, pues encontramos la tierra, que en este caso es lo que se toma en cuenta, la tierra. ¿Qué es la tierra? Pues el espacio físico, y bueno, estos conceptos han cambiado o se han mantenido, han tenido sus bases, como les comentaba, en los pensamientos de las personas que vivieron anteriormente y que tuvieron los pensamientos, el desarrollo del pensamiento económico, eh, pero bueno, obviamente pues siguen ligados con esos mismos términos. La tierra, pues el espacio físico, el terreno, el, donde nos encontramos, los edificios, todos este tipo de cuestiones eh, entran en ese, bueno, más que nada, perdón, los edificios no, la tierra básicamente, los terrenos. Luego también se habla del trabajo. Bueno, para la tierra, como una remuneración por parte de la tierra, o que obtenemos por parte de la tierra y que lo tenemos que tener muy presente, es la renta. Cuando, por ejemplo, cuando tú, o en este caso, pues viene siendo tú en sí tienes un espacio físico, pues lo que haces es obtener un beneficio. Sí, si es que lo quieres, ya sea para que te dé una utilidad, como ya sea que lo quieras rentar o algo así, pues obtienes algo, una renta. Y también tenemos lo que es el trabajo, es otro factor productivo de la producción. Este trabajo, pues es el que desempeñamos todos. O sea, yo, por ejemplo, ahorita mismo, pues, el trabajo de estar realizando la clase, este es un trabajo mental, porque pues a lo mejor no estoy desempeñando alguna actividad física, no estoy peleándome, bots o no sé, poniendo un ejemplo de ese tipo, estoy haciendo una actividad intelectual, mental, y si realizara una actividad física, pues sería de esa manera el trabajo, ¿no? Entonces, para el trabajo, pues como remuneración, ¿ustedes cuál consideran que sería su remuneración, Mauro? Pues nuestro sueldo, ¿no? Sueldos y salarios, exactamente. Los salarios, los sueldos y salarios son los que obtenemos como remuneración. Esto es, todos, se supone que Las todos prestaciones. debemos de tener que sueldos y prestaciones de acuerdo a la ley y tenemos que tener todas las garantías, ¿no? Entonces debemos de percibir un sueldo que sea acorde a lo que desempeñamos. Entonces, por lo tanto, obtenemos un salario de este factor productivo de la producción. Al fin y al cabo, eh, todos en esta clase hemos desarrollado algo para que se realice. Entonces, por lo tanto, pues tenemos que obtener algún beneficio, en este caso una remuneración, y que es un sueldo o un salario. Bueno, por otro lado, pues tenemos lo que es el capital. El capital, bueno, también es otra cuestión, otro factor productivo, y luego, pues se manejó mucho en las cuestiones, como le mencionaba Carlos Marx, Federico Engels, bueno, el capital en sí, luego, está bien que lo tomemos en cuenta, es una acepción del concepto, tomando en cuenta como el ingreso, y está bien, porque luego se habla de esa manera, pero yo creo que o lo que se trata de visualizar en el término de economía es que el capital es como todo lo que se hace como la inversión o lo que obtenemos como bienes materiales para obtener algo más, un beneficio más. En este caso puede ser un edificio, puede ser un auto, puede ser, hay en economía y en términos contables, hay capital fijo y capital variable. Eso ya son términos un poquito más apegados a esa cuestión de contabilidad, de administración, pero bueno, más sin embargo, si los vemos también en la parte de economía, yo tomé materias en la carrera de economía, tomé clases de contabilidad, obviamente porque también van cosas que son ligadas a esos términos. Entonces, pues son edificios, terreno, autos, transporte, todo aquello que nos hace que se genere una mayor inversión ya sea en una empresa, en un negocio, en lo que tú quieras realizar, a eso se le puede llamar. Por eso siempre escuchan, pues, ¿cuánto tienes de capital? No es de que tú llegues y digas, pues nada más tengo 10 pesos. No, si no vas a hablar, pues tengo mi casa, tengo mi auto,
tengo una cuenta en el banco, tengo una inversión en el banco, tengo una, no sé, varias cosas que uno puede obtener y entonces eso le podemos llamar de que cuánto es el capital de una persona. Y bueno, tenemos otro factor de la producción, que es yo creo que ahorita uno de los que estamos utilizando más, que es la tecnología. La tecnología, pues ustedes ahorita mismo lo están palpando, lo estamos palpando, ¿no? De que son todos aquellos medios que nos permiten que no sé si usted nos pudiera apoyar en ese sentido, profe Alberto, ¿Qué pasó, prof? a ver si nos pudiera apoyar un poquito acerca de lo que es el término de tecnología, profesor. Porque De usted yo hecho, creo ellos ya lo vieron, prof. Les ¿Mande? enseñé, si gustas preguntarles, ellos ya lo Sí. vieron. Ah, Les ya. enseñé tecnología. A ver, Rebeca creo Rebeca. que no, porque todavía no estaba, pero Mauro, A ver, Miriam. Enrique sí. Miriam, Mande. ¿qué es tecnología, Miriam? La tecnología es... Ay, ay, te digo, acabamos de ver. Ya se te fue, Miriam, ¿qué pasó? Sí, se me fue. Bueno, yo la puedo interpretar que bueno, bajo el esquema que estamos llevando, la tecnología son todos aquellos medios que utilizamos para darle un mejor enfoque a los bienes o servicios. En este caso, por ejemplo, no sé, en agricultura, pues necesitas un tractor y cómo lo desempeñas, cómo lo trabajas para que vayan dándonos mejores frutos, en este caso Como para... un conjunto de conocimientos propios, ¿no? Para una técnica. Exactamente, sí, conocimientos, pero bueno, obviamente tanto conocimientos, pero obviamente eh, este, mecanismos, medios y también entra la parte de, pues ya palpable física, que en este caso, pues las computadoras, el internet, la banda ancha, todos esos mecanismos o medios que se utilizan para obtener un beneficio, pues podemos determinar que son tecnología, todo aquello que nos hace que mejoremos nuestra productividad, ¿sí? Básicamente yo creo que sería eso. Por el lado de los utensilios, los dispositivos que se utilizan, ya utilizando el término más actual, dispositivos, en este caso que ya estamos entrando a esta era tecnológica, y anteriormente, pues también, como les comentaba, todos aquellos mecanismos, le digo, en agricultura, pues un tractor, no sé, que un coche pues vaya más rápido, que una aplicación nos permita desempeñar mejor nuestro trabajo. Yo trabajo pues en algunas ocasiones haciendo otras actividades, entonces por eso también tengo que hacer uso de esa tecnología, ¿sí? Y cada uno de nosotros aplicamos cierta tecnología a cierta actividad humana para cubrir una necesidad humana que nos dé un beneficio. Si se dan cuenta, pues ahorita hemos englobado pues varios términos que estamos viendo, ¿sí? Entonces, eso es tecnología, como se podría manejar como otro factor productivo de la producción que podemos encontrar ya sea en una empresa, negocio, las mismas instituciones, en los institutos de enseñanza. Entonces podemos encontrar la tecnología desde ese punto de vista. Y finalmente, bueno, como les mencioné, eran 4 factores productivos de la producción, que les menciono que era tierra, trabajo, capital y tecnología. Tenemos otro más que como que no se engloba en esos 4, pero más sin embargo ha cobrado importancia y ya se habla de él, el cual es la organización. La organización, pues, básicamente es cómo se hacen las cosas, ¿sí? Y de qué manera se hacen las cosas, y cómo te organizas, o sea, que valga la redundancia, este, por ejemplo, ahorita cómo se está desarrollando la clase, ¿sí? Cómo nos organizamos para yo poderles exponer mis puntos de vista o los puntos de vista de algunos temas para desarrollar un bien o un servicio, un beneficio para todos, ¿sí? Y cómo nos vamos, eh, pues vamos encontrándole la manera de realizar las cosas. Básicamente esa es la organización. Y este término, pues, se ha implementado ya, bueno, ya tiene tiempo, pero ya obviamente ya se está trabajando más, ya ahora se hablan de cuestiones que son fundamentales en la organización, calidad, servicio, trato al cliente, ¿no?
eh, mejora continua, en los cuales influye el liderazgo, todo eso es parte de la organización, cómo vas a desempeñar la actividad, ¿sí? Para llevarla a buen puerto. Y pues básicamente esto es en cuestión de los factores productivos. Y finalmente pues les quiero mencionar algo de lo que es el concepto, pues un concepto que además de todos los conceptos que hemos estado hablando, pues yo creo que marcó un parteaguas o de un autor que marcó un parteaguas en la ciencia económica, el cual fue pues Adam Smith. Adam Smith fue un economista inglés. Eh, Él pues hizo pues unas aportaciones considerables en la ciencia económica y pues menciona que la economía nació en 1776. Esta fecha es de suma importancia tanto para Adam Smith como para la economía, como para otras actividades o con otras cosas que han pasado en la historia del hombre. Entonces, no sé si ustedes recuerdan qué pasó en 1776. ¿Alguno de ustedes? No, profe. Ninguno de ustedes. Bueno, les comento, en 1776 se dio la... ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? Dijo que es cuando inició la economía. Ah, sí, bueno, sí, de suma importancia. Bueno, la economía estaba desde antes, ¿no? De hecho, pues, desde que existió el hombre, pues ha existido economía, en cierto sentido. Pero ya el término como fundamental para nuestra era contemporánea, pues se acuñó en 1776 para la ciencia económica. Pero bueno, para otra cuestión que sucedió en la historia del hombre, que no sé si ustedes recuerdan esa fecha o para qué en qué lo relacionan. Algo que sucedió y que pues relativamente es conocido, se podría entender que es conocido, así como que el hombre llegó a la luna. Ah, caray. ¿Mandé? No puede ser. No, es que no, a lo mejor y le voy a decir. Le voy a No, dar una idea. A lo mejor. tú di lo que tú consideras, Es no que importa. dice que es conocido, ¿no? Dice que eso es Sí, conocido. sí, ¿qué Es, sucedió además? es un momento histórico Sí, de economía, ¿no? no de economía, sino de la historia, bueno, es parte de la economía, pero básicamente pues es de cuando hubo así como la independencia de México. Ah, La de Estados Unidos. La de Estados Unidos, efectivamente. Se dio la independencia de Estados Unidos, se dio en 1776. Entonces, pues, bueno, ustedes pues conocen Todo por eso pónganles una investigación, profe. No saben nada de historia. sí, es importante conocer, Menos a Mauro. eh, eso, Mauro. Es importante conocer las fechas, como les comentaba, para entender el contexto en que vivieron las personas y por qué estamos actualmente viviendo así. Luego, a veces, pues, en retrospectiva, luego vemos cosas y pues luego las podemos tomar en cuenta para tomarlas como que de ejemplos. Luego dicen que el término de que el hombre no conoce, el hombre repite los mismos errores por no conocer su historia, ¿no? Tal vez. Entonces, bueno, aquí a lo mejor no es el caso, o sea, lo estoy comentando nada más así someramente, como para ejemplificar nada más, o para decir algo, pero, bueno, sucedió que en 1776 también se dio la situación de la independencia de los Estados Unidos. Eh, este, eh, bueno, como ustedes bien saben, pues fue Benjamin Franklin, uno de los promulgadores de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Y bueno, a lo mejor yo considerando tal vez Adam Smith, pues tomó varias cosas, o se menciona que posiblemente tomó varias cosas de esta ideología de Adam Smith. Perdón, de las personas que sentaron las bases en la Declaración de Independencia de Estados Unidos y de ahí a lo mejor tomó varias cosas o viceversa, ¿no? También se puede dar, se tomaron varias ideas. Entonces, porque pues uno de los acontecimientos a grandes escalas, luego pues uno va bajando y va tomando ideas y viceversa también a lo mejor. Como les digo, pues son interrelaciones. Y ahí menciona que pues la economía nació en 1776 con la publicación del libro de la riqueza de las naciones de Adam Smith. Y desde entonces ha habido múltiples teorías útiles para dar una explicación a la misma, a la economía. Adam Smith, como les comentaba, fue un economista inglés, fue el que sentó las bases.
de la economía moderna, como se le conoce actualmente. Y bueno, él le introdujo varios conceptos que fueron de suma importancia. Introdujo el concepto de división del trabajo, de las FER, dejar hacer, dejar pasar, introdujo el concepto de mano invisible, mencionó acerca de la poca o nula participación del Estado en las acciones. eh, entonces, pues su contribución es de suma importancia y su libro pues es fundamental para cualquier economista de uso común, ¿no? Este, él realizó pues estas aportaciones en este libro y formó sus ideas y plasmó sus ideas en él. Y pues ahorita pues yo quiero que escuchen un audio, espero que no haya problemas en lo mismo, que me pueda salir correctamente y que no perdamos el hilo de las cosas, que escuchen un audio de lo que es el prólogo o lo que se refiere brevemente a lo que es el libro de Adam Smith, que es la investigación a la riqueza de las naciones, que fue escrito en 1776. Permítanme un momento, deje me salgo tantito para dejar de compartir pantalla y poner el audio. Profe, Sí, Sí, ¿sí le dio compartir también audio de mi computadora? sí, sí, es que me salí y ahorita lo puse. Perfecto. Sí, ahorita ya lo puse porque no, perdón, permítame tantito. Se nos preocupe. Sí, Sí, no, no, es que sí, permítame tantito. compartir pantalla. Ya, espero que no tengamos problemas en cuestión del audio, que se escuche ya plenamente. Les pediría de favor, bueno, ya ahorita ya no voy a hablar, para que no se oiga ninguna. Estuve haciendo pruebas, estuve aprendiendo un poquito a cómo manejar esto, pero voy a que no tener ningún inconveniente. Y pues escuchen el audio y me hagan sus comentarios posteriormente después de que lo hayamos escuchado. ¿No lo escuchan, verdad? No, profe, sí le dio compartir, a ver, del play. Pensé que sí, pero a ver. Al momento de volver a compartir, hay una casillita que le dice compartir audio de mi computadora. Ahí le tiene que seleccionar esa casillita y posteriormente el programa que contenga el audio. El audio. Sí. Ya, vamos a ver. En cuya defensa han escrito tantos. Parece que ya, ¿eh? A ver, me parece que ya, ¿eh? Ya, listo. Entonces ya no va a hablar. A pesar de los años transcurridos desde que apareció por primera vez investigación sobre la naturaleza y causa de las riquezas de las naciones en 1776, sus argumentos no han perdido del todo su valor, al ser aplicados a muchos de los problemas actuales. Su autor vivió en el umbral de una nueva época en la que todavía nos encontramos y su texto es la expresión de las fuerzas que entonces se actuaban para modelar una nueva y terrible especie, el Homo economicus, el hombre económico del mundo moderno. El término no es una abstracción inventada por los teóricos a fin de arruinar cualquier propósito de hacer cambios en la sociedad, sino que se refiere más bien al hombre de negocios, vivo y humano, en cuya defensa han escrito tantos economistas y en intereses del cual han inventado su abstracción vacía. Las fuerzas que entraban en juego en Europa para crear al hombre de negocios crearon asimismo el andamiaje de ideas e instituciones que facilitó a Adam Smith la redacción de su libro, pues como todas las grandes obras, investigación de las riquezas de las naciones no solo es el resultado de una mente privilegiada, sino de una época entera. Una sociedad que emerge de otra crea una estructura dentro de la cual puede realizar su obra un pensador, y esta obra sirve a su vez para cambiar los caracteres de la vieja sociedad y afirmar los rasgos de la nueva. Así ocurrió con el Príncipe de Maquiavelo, con investigación sobre la naturaleza y causa de las riquezas de las naciones de Adam Smith y con el Capital de Carlos Marx.
¿O los escucho muy bajo? ¿Sí, bueno? Sí, ¿Se escuchó muy bajo o se escuchó bien? Se escucha en unas partes cortado y en otras partes sí se escucha bajito. Ah, bueno, vamos a hacer una cosa. Yo ahorita ya esto ya lo puse en la presentación que está en la plataforma, para que lo tengan, para que lo escuchen, lo vuelvan le pongan atención, la analicen, entiendan el porqué, su pensamiento. Y ahorita se los voy a leer nuevamente. Aquí lo tengo, de hecho, aquí está el libro. Todo este librote. uy, uy, Entonces, sí, entonces, imagínense todo lo que él desarrolló en su mente y lo plasmó en ese libro. Entonces, pues obviamente estamos hablando de una mente privilegiada, una mente que concibió el mundo de acuerdo a su contexto, como les decía, y pues hizo pues, las aportaciones que dieron cimientos a la ciencia económica. Algunas veces no porque sea el libro muy grandote, vamos a decir que es bueno. También hay que discernirlo, hay que estudiarlo, y obviamente pues si varios autores en la ciencia económica se han ayudado de él y varias cosas han sido planteadas por él, es por algo, ¿no? Yo considero. Entonces, pues les voy a leer otra vez. Dice, es la investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Dice que a pesar de los años transcurridos desde que apareció por primera vez investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, que les digo que fue en 1776, los argumentos no perdieron del todo su valor al ser aplicados a muchos de los problemas actuales. Su autor vivió en el umbral de una nueva época, en la que todavía nos encontramos, y su texto es la expresión de las fuerzas que entonces actuaban para modelar una nueva y terrible especie. Este término que voy a mencionar a continuación es muy importante para Adam Smith, el Homo economicus, el hombre económico del mundo moderno. El término no es una abstracción inventada por los teóricos, a fin de arruinar cualquier propósito de hacer cambios en la sociedad, sino que se refiere más bien al hombre de negocios, vivo y humano, en cuya defensa han escrito tantos economistas e intereses del cual ha inventado su abstracción vacía. Las fuerzas que entraban en juego en Europa para crear al hombre de negocios crearon asimismo el andamiaje de ideas e instituciones que facilitó a Adam Smith la redacción de su libro. Pues como todas las grandes obras, investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones no solo es el resultado de una mente privilegiada, sino de una época entera, una sociedad que emerge de otra, crea una estructura dentro de la cual puede realizar su obra un pensador. Y esta obra sirve a su vez para cambiar los caracteres de la vieja sociedad y afirmar los rasgos de la nueva. Así ocurrió con El Príncipe de Maquiavelo, con investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones de Adam Smith y con El Capital de Carlos Marx. Entonces aquí dentro de este prólogo, bueno, de este resumen o síntesis del cual nos habla el autor, bueno, la persona que realizó la síntesis del libro, esa parte, pues nos menciona mucho acerca del pensamiento de Adam Smith, el pensamiento económico. Un término fundamental es el homo economicus. El homo economicus es el ser racional, que solamente quiere obtener su beneficio, que su propio interés. Eso es como se concibe al homo economicus. Y pues trata de obtener los mayores beneficios. Nos habla de que, obviamente, como les mencionaba, acerca del contexto en el que vive Adam Smith, presenta como la estructura vieja, pues en cierto sentido él la trata de moldear o se trata de moldear a manera de que se cree otra nueva estructura para crear otra nueva sociedad, otra nueva visión, y sienta las bases para esa misma visión. Y pues menciona que pues son obras claves en la literatura, bueno, en este caso económica, así como lo fue Carlos Marx y Maquiavelo, que fue también como su obra El Príncipe, pues también es un tratado de cuestiones de política. La economía luego en algunos casos también tiene que ver con tintes políticos, al fin y al cabo. También pues se maneja de esa manera. Pues brevemente esto es una descripción de lo que es el libro de Adam Smith, un poquito de su visión y como les comento vamos a ver ahorita en la siguiente diapositiva un esbozo de lo que es la historia, aparte de ya todo lo que hemos estado mencionando, que ya son muchas cosas, muchos conceptos, vamos a ver un esbozo de tres principales escuelas o teorías que se realizaron en el pensamiento económico, de dónde empezaron y quiénes fueron sus principales autores. Vamos a volver a hablar de Adam Smith,
y ya posteriormente pues también en la tarea que les dejé, ahí yo les voy a pedir que hablen sobre algunos autores y sobre algunos temas. Entonces, pues vamos a regresar a la presentación. Profesor, tengo una duda. Sí, sí, sí. A ver, perdón, Sobre ¿sí? la tarea de la que habla, en todas las diapositivas, ¿son todas las diapositivas o nada más es en un específico? O cómo? O sea, Ahorita al final te lo explico. Sí, ok, al excelente. final ahí va a estar la explicación, ahorita te la explico al último, qué es lo que hay que realizar. Muchas gracias. Sí, De hecho, ya ahorita y qué bueno que lo comentas, ahorita en la plataforma ya la puse, más o menos qué es lo que, pero sí, bueno, obviamente se las voy a explicar para que lo entiendan mejor. Sí, sí, porque pues también les tengo que decir qué es lo que tienen que hacer. Permítame tantito. Vamos a regresar. Ah, a ver, creo que ya estamos de vuelta, ¿no? Ya están viendo la presentación nuevamente. ¿Sí? ¿Alguien que me pudiera decir? ¿Sí sí, estamos? ¿Sí? sí. Ah, bueno, Sí. gracias. Entonces, vamos a pasar a la otra. A que avance. Espero que avance ya. Ay, acá está. No, no, se está oyendo de otras. Ya. A ver, ya estamos ahí, ¿no? ¿Están viendo esta nueva diapositiva? Es ¿Sí me allá. abro? Es un mapa mental. Implementar. Sí. ¿Lo ven relativamente claro? Híjole. ¿O están Bueno, muy chiquitas las letras? yo porque de por sí. Bueno, se los voy a explicar, o sea, de todos modos, pues vamos a explicarlo. Pero bueno, vamos a tomar ciertos puntos. A ver, eh, en esta parte, pues vamos a ver acerca de la historia. Ya no se escucha el audio que tenía, ¿verdad? De lo que les estaba leyendo, ¿verdad? Porque me quedó la duda. ¿No, verdad? No, ya. Ah, bueno, No. gracias. Mira, bueno, como les comentaba, pues tenemos la historia, pues tenemos que tomar en cuenta como que algo fundamental, ¿no? Dónde vivimos, en dónde estamos parados, entonces pues la historia nos sirve para eso, para saber qué estamos haciendo. Entonces, en la historia, pues, pensamiento económico, pues ha habido, como les mencionaba, pues, bueno, las que vamos a ver ahorita, porque, pues, obviamente por el tiempo y en una clase no podemos abordar, de hecho, pues, es muy infinita el pensamiento económico, pues no podemos ver todo, ¿no? Entonces vamos a ver un bosquejo, bueno, aunque sea un bosquejo, pero es de suma importancia. Yo creo que para que ustedes entiendan algunos de los puntos de cada una de las etapas del pensamiento económico. Como primer punto, pues, o donde se inicia es el mercantilismo. Aquí en amarillo, si ustedes se dan cuenta en esta palabra, dice mercantilismo. Eh, pues, ¿quiénes eran los mercantilistas o qué era lo que ellos postulaban? Ellos, pues, en cierto sentido, hacían o decían que era o su pensamiento era en base a una serie de medidas proteccionistas impuestas por los comerciantes y fabricantes, quienes consideraban que la riqueza consistía en atesorar dinero. ¿Era su concepción de lo que era la importancia de la economía para ellos o cómo se tomaba en cuenta todo aquello para obtener mayor riqueza? ¿Eran medidas proteccionistas? ¿A qué se le llama medidas proteccionales? Proteccionistas, pues no dejar simplemente entrar pues, el dinero, tal vez de alguna u otra forma no dejaban entrar el dinero de otros países o hacían ciertas cuestiones, por ejemplo, los aranceles, que en este caso que es un término que a lo mejor ustedes lo han escuchado, los aranceles son medidas proteccionistas para
ya sea si tú permites dejar pasar un bien o les cobras una tasa, ya sea de descuento o algo así por el estilo. En aquel entonces a lo mejor lo llamaban de otra manera, pero bueno, era más o menos lo mismo, pero son todas aquellas medidas para impedir que entre más producción, mayor dinero, cosas así por el estilo, y para proteger el mercado y para proteger al país o a la sociedad. Ello era lo que ellos pensaban y lo visualizaban de esa manera. Entonces, eran impuestas ¿por quiénes? Por los comerciantes y los fabricantes. Ellos eran los que, pues los cuates que hacían vamos a hablarlo así, el business, así que básicamente, ellas eran los que tenían el control de las cosas. Yo comercio telas, tú me das esto, y ellos tenían el control de las cosas. Un empresario podríamos llegar a pensar de esa manera, pero básicamente en aquel entonces pues, eran comerciantes, ¿no? Y también vamos a un poquito, ahorita les voy a empezar a hablar de en qué época ellos vivieron o estuvieron viviendo, para tener en relación con acontecimientos que se dieron en la historia del ser humano, de la humanidad. Entonces, fueron comerciantes y fabricantes quienes consideraban que la riqueza consistía en atesorar dinero. ¿Sí? O sea, ellos entre más dinero tuvieran, eran más poderosos, más ricos, o los bienes a lo mejor pues no les hacía mayor mella. A ellos los que les interesaba es atesorar el dinero, tenerlo, no desprenderse ni nada, no, era tenerlo. Y entre más tuvieran, era mejor para ellos. Y este dinero, pues o esta forma de dinero era plasmada en dos cosas principalmente, el oro y las joyas. Eran lo que se tenía más como preponderancia. Y entre más joyas y más oro tuvieras, eras más rico. Y obviamente un país, como lo vimos, si a nivel micro eras de un individuo, eras rico porque tenías oro y joyas, pues obviamente, pues a nivel colectivo, esa suma de cosas individuales hacía que fuera la sociedad más rica. Y obviamente, pues, nos fuera mejor en teoría, o les fuera mejor en teoría en aquellos tiempos. Obviamente a todos aquellos comerciantes y fabricantes. Y en la parte del mercantilismo, pues hay algo que en la economía y, bueno, de hecho en todas las áreas de conocimiento, pues ya saben que hay teorías, postulados, que se toman teoremas, que se toman en cuenta. Aquí, pues, hablamos, o yo en este caso, este diagrama o este mapa mental que estoy presentando, también es importante mencionárselo, lo tomé de un libro que, bueno, yo en su momento pues lo utilicé, y este libro a su vez toma las ideas de otros dos libros, de otras personas que estudiaron la economía. Entonces, y que nos presentaron estas ideas de estos economistas. Entonces lo resumieron ahí, o lo sintetizaron, y pues los postulados son de los libros de Mark Bloch, el cual se llama Teoría Económica en Retrospección. Este libro fue escrito en 1962. También hay que tomar en cuenta esas fechas para ver qué es lo que pasaba, por qué mencionaban de eso, tal vez porque se les ocurrió, ¿no? Hablar del tema, ¿no? Pero hay que ver eso. Fue en 1962. Y bueno, en ese libro pues plasmaron esos postulados, ¿no? Y bueno, como les mencionaba, pues yo lo recogí de este libro que yo vi en la escuela, y ahí hablaban de más postulados, pero yo les estoy mencionando 3 que considero que son importantes y que pueden dar una explicación al pensamiento del mercantilismo. Entonces, como les mencionaba, el primero es regulación del comercio exterior. Lo regulaban porque, como les comentaba, pues eran medidas proteccionistas. Ellos decían, pues te dejo pasar o no te dejo pasar. Y ya pues vemos que si entra más metales preciosos, pues por lo que menciona ahí, que es para generar la entrada de metales preciosos, pues eran más ricos o menos ricos. Y pues otro de los postulados que menciona, que como les decía, el oro y las joyas son la esencia de la riqueza. O sea, en aquel entonces lo que se veía es eso. Tenías más oro, si tú tenías más joyas, pues, te iban bien la vida, ¿no? Básicamente. Otro de los postulados que mencionaba es que es mantener el crecimiento demográfico para conservar bajo los salarios.
ustedes también vayan a lo mejor haciendo una analogía. No sé si ustedes sepan el término de analogía con lo que estamos viviendo actualmente. A lo mejor si lo podemos, todas estas cosas que estamos viendo en en esos esquemas, en eso que les estoy platicando, que les estoy comentando, trátenlo de aterrizar a lo mejor a la situación actual y ver si cabe alguno de esos conceptos. Por eso yo les hablaba que todos esos autores sentaron a lo mejor los cimientos de la ciencia económica que actualmente tenemos en el día a día hoy. No sé si alguno de estos se les recuerde a eso. Entonces, bueno, pues mantener el crecimiento demográfico para conservar los bajos salarios. Yo posteriormente les hablaré o les tocaré una breve historia, una cita que mencionaron en el libro que da pauta a este postulado o que da como que ejemplificación a este postulado, ¿sí? Entonces era lo que buscaban, tener el postulado era lo que buscaban en este pensamiento mercantilista, ¿sí? Y bueno, este término de mercantilismo fue acuñado por el conde de Mirabeau. No sé, la verdad, ahí sí me creo, que no sé si lo estoy pronunciando bien. No sé, pues, Mirabeau, me parece que es Mirabeau, no sé si es correcto. Mirabeau fue un revolucionario francés, que, bueno, obviamente, pues, estuvo en la Revolución Francesa y fue un filósofo también, y pues fue en 1763 para describir las ideas económicas que dominaban el discurso económico desde inicios del siglo XVII hasta finales del siglo XVIII. Bueno, él fue el que acuñó el término y por eso, bueno, él fue el que dio preámbulo a esta concepción de mercantilismo. No sé si hasta el momento tengan alguna duda, algún comentario. ¿No? No, Todo bien, todo bien. Yo les pregunto, de acuerdo a estos conceptos que hemos estado viendo ahorita hasta el momento, ¿para dónde nos lleva el momento histórico? ¿Qué estaba pasando si estamos hablando de joyas, de riqueza, de oro, de proteccionismo, de dejar entrar, bueno, de no permitir el acceso, de las épocas, de lo que es el siglo, o qué fue lo que hubo antes a lo mejor para que se diera esta etapa del mercantilismo? La época de los años 1763. Eh, hasta el momento, ¿qué consideran que pasó? Poniendo a la par los momentos. Y les decía, analogía, no sé si ustedes eh, sepan en qué es el término analogía. ¿Alguno, Miriam? No, no, bueno, no sé qué sea la analogía. No sabes qué es analogía. Y bueno, ¿tú qué consideras que está pasando en la época de los mercantilistas? Aparte, o cómo de dónde sacaron todo ese pensamiento, cómo las joyas, la riqueza, el dinero, el oro, ¿de dónde lo sacaron? O sea, Y tal vez, sí, ¿quiénes fueron sus principales exponentes como países? pues es que todo se trabajaba en minas, ¿no? Bueno, según yo, se sacaba de minas Sí, 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 sí. todo esto, y así como lo sacaban, veían cómo venderlo, veían Exacto. cómo venderlo este, para ellos sacar dinero los trabajadores. Sí. Es como Eh, ahorita se podría decir que en estos tiempos es como si tuvieran la pauta o sí, o algo así. Decir, ¿sabes qué? Sí quiero esto, pero ¿a qué precio lo vas a dar? Y por qué. sí. Sí, es parte de, o sea, lo que comentas de las minas es de suma importancia. Y bueno, pues, este, básicamente, hablando de joyas, de oro, pues, estos países, ¿quiénes eran? Pues eran España, Francia, Inglaterra, eran los que dominaban el mundo, básicamente. ¿Y qué hicieron esos países?
pues, abarcaron su control. ¿Qué hicieron? Conquistaron nuevas tierras y de ahí obtenían sus ingresos. O sea, por ejemplo, España, pues nos conquistó, obviamente. Bueno, la conquista fue un poquito antes, a lo mejor, pero de ahí, pues, vino la Nueva España, por ejemplo, en el caso de México. O sea, si ustedes se dan cuenta y lo trasladan, o sea, aunque decían en ese entonces, pues no había internet o cosas así, pero obviamente ya había cosas que ya hacían la interacción de los seres humanos, ¿sí? Y obviamente ellos, pues, acaparaban ciertas cosas, y entre las cuales, ¿de dónde las sacaban? Pues obviamente de los reinos conquistados o de los lugares conquistados. Entonces, sacaban de ahí y sacaban de ahí, por eso les hablaba del contexto. Ellos fueron y por eso plasmaron esas ideas. De ahí sacaron, de ahí obtuvieron y dijeron, ¿sabes qué? Pues es por ahí. Vamos a plasmar esas ideas, vamos a sacar el dinero de ahí y vamos a plasmarlo en unas ideas y eso es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, pues tenemos a España, a Francia, a Inglaterra, como las personas que, a la Revolución Francesa como movimiento ideológico, ¿sí? También, que se tomó en cuenta. Y bueno, esto se los comento porque, como les decía, pues la economía es parte de la historia y pues hay que ver el contexto. Y por otro lado, bueno, pues tenemos a otros dos autores los autores preponderantes en esta etapa de mercantilismo, William Petty, que vivió en 1623 y murió en 1678, y a Richard Cantillon. William Petty, bueno, él es conocido por haber, bueno, en cierto sentido, darle un sistema más riguroso a la economía. Empezó a tocar puntos de aritmética política, lo que se conoce actualmente como la econometría. No sé si algunos de ustedes han escuchado el término de econometría, perdón, y de estadística. Entonces él empezó a topar esos puntos, empezó a hacer datos, empezó a mostrar que pues si él veía tantas cantidades no sé, de personas, de dinero, de eso, tomarlas, llevar una contabilidad y hacer datos estadísticos. Y esa es una de las aportaciones que él fue plasmando en su obra y que sirvieron de base para la ciencia económica. Él empezó a acuñar el término de dinero, bueno, de darle un sentido más específico al dinero, de tomarlo en cuenta como en el dinero hay ciertas medidas o ciertas situaciones como se concibe el dinero. Al dinero se le maneja como un patrón de valor. ¿Por qué? Porque es un patrón de valor el dinero, porque es algo que pues tú tienes, por ejemplo, no sé, le das eh, el dinero lo tomas en cuenta porque sabes que es benéfico como para ti, ¿sí? Ese es su patrón de valor, básicamente. También se toma en cuenta como una medida de valor, ¿sí? Tú dices, pues el dinero es el que nos da, por ejemplo, un peso, 2 pesos, 3 pesos, pues es lo que tú concibes como dinero, ¿sí? Y tomas en cuenta como una medida de valor. Y también se le da como un depósito de valor, ¿sí? Es algo que tiene en sí un valor como tal. Y hizo pues, las aportaciones a la teoría del valor en ese entonces, desde ese punto de vista. También el dinero es como un medio de cambio, ¿por qué? Y yo creo que es en esta etapa de William Petty y por lo que concibió él lo tomaba en cuenta como que era la parte más importante porque es una medida de cambio, ¿sí? Un medio de cambio, perdón, un medio de cambio, ¿sí? Tú cambias cierta cosa y te dan dinero con la cuestión de obtener un bien o un servicio. Ese es un medio de cambio, ¿sí? Es un medio de cambio que nos permite obtener ciertas cosas. No vas a llegar con 10 vacas o cosas así, no vas a llegar con billetes, con monedas, con cosas así por el estilo, para poder intercambiarlas. Entonces, eso es lo que él aportó, empezó a sentar las bases y en esta parte de los mercantilistas. Bueno, eso es por parte de ellos y posteriormente pues vamos a pasar bueno, en este entonces también
vamos a ver que tomaron en cuenta varios aspectos que fueron proteccionistas, que tomaron en cuenta las joyas, la riqueza, tomaron en cuenta que la cuestión demográfica. Ahora, por otro lado, vamos a ver la cuestión de la fisiocracia. La fisiocracia, aquí está la otra escuela, o la teoría, bueno, la escuela fisiócrata, y bueno, en primera instancia hay que tomar en cuenta la palabra fisiocracia, como les dije, hay que poner atención a que los fisiócratas son, el término fisiócrata también viene del latín, del griego, y quiere decir physis, que quiere decir naturaleza. Entonces ellos tomaban en cuenta mucho las leyes de la naturaleza, se basaban a eso. Cambiaron un poquito más a las cuestiones del mercantilismo, que era pues las joyas, el dinero. Aquí lo que les hacía más preponderantemente a los fisiócratas era pues la tierra, la agricultura, era de suma importancia para ellos. Era lo que ellos tenían más en cuenta. Y pues, como les mencionaba, también yo recogí esos puntos del libro, que es de Ekelund y Hebert. Este libro fue en 1975 y bueno, fue teoría económica y de su método, ¿sí? La historia de la teoría económica y de su método, básicamente. Y bueno, en este libro, pues ellos mencionan que el gobierno bueno, el término fisiócrata significa gobierno de la naturaleza, pues se cree en la ley natural. La ley natural, que quiere decir que pues las cosas como que se manejan a través de la naturaleza, ¿no? El ser humano pues es per se a la naturaleza. Y en la primacía de la agricultura, pues le dan preponderancia a la agricultura, es su parte fundamental. No sé si ya estás por ahí, Enrique, o no estás por ahí. Sí, pero nada más que tapé tantito porque me preguntaron algo. Ah, no, está bien, nada más para saber si te encuentras con nosotros, porque creo que ya Rebeca ya no está, ¿verdad? Me parece que no, ¿verdad? Bueno, continuamos. Entonces, también al igual que, pues como le comento, pues cada una de las escuelas y cada cosa, así como en física o en química o en historia, pues se tienen postulados, teorías, teoremas, cosas aquí, pues aquí también tenemos postulados. Y por los postulados que encontramos en la fisiocracia, pues yo rescaté 4 y pues menciona que son una filosofía medieval del derecho natural, del derecho, o sea, nosotros, el hombre, pues derecho natural lo tenemos, ¿no? Y de hacer las cosas que como las realizamos, no hay otra manera de ser, que es el jus nature, no sé si está bien pronunciado, perdón si lo estoy pronunciando mal, pero también de los derechos individuales de manera particular en lo que corresponde a la propiedad privada. Ellos, pues, ya están hablando del término de propiedad privada. Bueno, yo creo que ustedes conocen este término, pues tenemos una casa, tenemos un auto. Para estos tiempos, en aquel entonces ellos tenían ciertos terrenos, eran agricultores, los terrenos, los campos, se tomaba mucho en consideración los castillos. Si ustedes ubican este periodo de historia en la vida del hombre, pues es una etapa medieval. Los señores feudales eran los que se tenían en cuenta aquí en esta época de los fisiócratas. Y bueno, se habla de la propiedad privada, de los terratenientes, básicamente. Otro postulado que mencionaba es que coincidía en el proceso de interacción económica como un flujo circular de renta y gasto. Pues la ciencia económica era un flujo circular de renta y gasto, porque obviamente que, pues, al tener, no sé, algún agricultor, algún bien o algo así, pues obviamente, pues,
o tú como señor feudal se los rentabas a los campesinos, o su trabajo los tenías ahí, y obviamente pues te producían alguna renta, algún ingreso tal vez, y también pues era el gasto que realizabas por las personas que vivían en él, y todo eso pues se llevaba eso para obtener algún beneficio, ¿no? El mayor beneficio. Otro de los postulados es el factor clave. Para ello era la productividad exclusiva de la agricultura. Como les mencionó desde arriba, pues les está mencionando como teoría o como punto central en la fisiocracia, pues es la agricultura. Ellos le dan el peso en la productividad. El que era agricultor, pues era el que tenía mayor, tal vez, o el señor feudal que tenía mayores campos, pues obviamente es el que tenía más riqueza. Ya cambió, a diferencia de lo que era el mercantilismo. Ya pasó a lo que eran las joyas, el oro, ahora pasó a lo que eran las tierras, básicamente. Hay que encontrar estos campos, estas partes hay que ponerle mucha atención para poderlo entender. Y finalmente, al ampliar el flujo circular se lograría el crecimiento económico. Como les mencionaba en el otro postulado, pues lo que era la renta y el gasto, si ustedes obtenían beneficio a nivel individual como señor feudal, pues obviamente la suma, como lo hemos visto, de manera individual, la suma de individualidades va a hacer que de manera así, colectiva vaya mejorando. Y si se amplía esta situación de círculo y esta cuestión de, pues un círculo virtuoso se puede decir, pues va a ir mejorando la economía del país. O de los países, en este caso, pues volvemos a tomar en cuenta pues a Francia, volvemos a tomarlo en cuenta, como señores feudales, España, otra vez, nuevamente. Profe, Sí. los señores feudales eran nada más los países más ricos como España, Francia, Inglaterra. Holanda también, ¿Holanda? Noruega, o sea, bueno, Noruega a lo mejor no tanto, pero Holanda también en ese entonces era un país muy rico. Los Países Bajos, más que nada se les determinaba así, Países Bajos. Generalmente eran ellos los que dominaban la situación del mundo. Inglaterra, Francia, España, Holanda eran los países que dominaban. Obviamente también en otros países, pues también había feudos, pero a lo mejor en menor medida, tal vez. También, o sea, también hay otros lugares en los cuales había mayores feudos. Y había a lo mejor también sistemas que posiblemente en este lado del mundo, del nuevo mundo, como se iba conociendo, también había ciertos feudos. Por ejemplo, muchos dicen que también nuestros antepasados, los aztecas y todo eso, pues también se manejaban como ciertos señores feudales, ¿no? Al fin y al cabo, porque también tenían grandes extensiones de terrenos, ciertas cosas así. Pero así como un sistema como tal, pues sería cuestión de, por eso, volviendo al tema de analogía, haciendo una analogía, eso quiere decir analogía. O sea, básicamente que tú tienes un tema o algo así que lo puedes utilizar para dar explicación a otro, tal vez, ¿sí? Como que para poderlo entender de una mejor manera, ¿no? Agarrarlo desde ese punto de vista. Entonces, eso sirve de más o menos para entender un poquito el término de analogía. Por ejemplo, no sé, se me ocurre el cine, no sé, vamos a utilizar una película para hacer la analogía a una situación de la vida en común de una persona. Por ejemplo, utilicé el cine para darle explicación a una situación que se presentó en la vida real. Y como analogía utilicé una película. ¿Sí? ¿Sí más o menos captan el término? Me ayuda de Sí. algo, pues, para darle explicación a una cosa que a lo mejor se me hace difícil explicar. Y bueno, eso es en cuestión de eso de lo que es sus principales planteamientos, sus postulados. Y bueno, como autor fundamental de esta clase, de esta escuela, pues tenemos a Quesnay. Quesnay pues también fue me parece que principalmente fue matemático, pero también fue historiador y él vivió bueno, era francés, él vivió en 1694 y murió en 1774. Y bueno, él mencionaba que la aplicación de capital a la agricultura
era la única manera de lograr un producto neto. O sea, otra vez volvemos a tomar en cuenta que la agricultura era lo básico. O sea, no había otra cosa más fundamental que la agricultura y que eso nos proporcionaba el mayor beneficio y podíamos lograr el mayor producto neto que podemos encontrar. Producto neto, ¿qué quiere decir? Que es como cuando nos dicen el salario bruto. ¿Cuánto es tu sueldo, tu salario bruto y cuál es tu salario neto? ¿Trabajas, Enrique? Sí, profe. ¿Trabajas? ¿Me puedes mencionar qué es bruto en tu salario o qué? No, no la cantidad si quieres, pero, o como quieras, pero Ajá. para que más o Ajá. menos entendamos qué significa neto y bruto. Bruto y neto, pues. Neto es cuando, por ejemplo, es una cantidad determinada en un cierto tiempo. Bueno, tiene que ver, pero no, básicamente el término no se aplica para cuestiones cuestiones de economía y de cuestiones de contabilidad o cuando pagas un sueldo, un salario. Básicamente Por ejemplo, no quiere decir eso. salario sería 1900, 2900 Sí. y el neto sería cuando es el mes o cuando es sí, ¿no? Cuando se completa el mes, cuando se juntan el mes. No. Yo creo que ahí hay una... Sí, y es importante. Y fíjate que todo esto es de suma importancia para que ustedes también vayan conociendo y vayan entendiendo ciertos términos que ustedes ven día a día y que a lo mejor no conocen y ustedes los ubican en ciertas cosas. Y a todos nos pasa, ¿eh? O sea, hasta que ya te vas conociendo y alguien te dice a qué se refiere una cosa, obviamente es cuando ya la conoces y dices, ya aplicas bien el término. Mira, básicamente bruto es cuando lo que te pagan por pagarte como tal es antes de impuestos, ¿sí? Básicamente se dice así, en términos contables. Por ejemplo, a ti te dan, cuando te dicen sueldo bruto, mi sueldo bruto son 8,000 pesos. Mi sueldo, 8,000 pesos vas a decir, son 8,000 pesos. Y ahí todavía no me quitaban el factor o la situación de los impuestos. Si a ti te dicen, ya después te quitaron el 10% de tus impuestos, ya no sería, si tú llegas y les dices, es que yo percibí 7,000, ya no fueron los 8,000, sino fueron 7,000. Entonces, realmente, porque ya fue lo que tuviste en tu bolsillo realmente, ya fue lo que te dieron aquí, ya lo que tuviste aquí en tu bolsa. Y eso fue lo que ya tuviste neto, ¿sí? Lo que percibiste, tu quincena neta, básicamente. Eso quiere decir bruto y quiere decir neto. Bruto es antes de impuestos, ya lo neto es ya lo que te dieron en efectivo, ya lo que tuviste, lo que ya tienes. A eso se refiere neto. Y entonces ya si lo vemos a un nivel, eso fue el ejemplo que te di ahorita o el que tuvimos en cuestión tuyo de que tú estás trabajando, es a nivel micro, pero ya si lo vemos a nivel macro, te dice producto neto. Hay algo que se llama el Producto Interno Bruto. Ustedes lo han escuchado en las noticias, lo han escuchado, bueno, supongo, cuando se meten o escuchan en las noticias, en el radio, o alguien les habla del Producto Interno Bruto. Entonces también tiene que ver esa cuestión de neto y bruto, ¿sí? Entonces, bueno, él fue el que mencionó esto de que la agricultura es la parte preponderante en la economía en ese entonces. Y también se le conoce por haber dado su aportación, yo creo que es, no sé si perdón si lo pronuncio mal, pero se llama la tableau d'économie, algo así de Quesnay, algo así, es francés, y es la tabla económica, supongo, de Quesnay, no sé si tablero económico de Quesnay. En este tablero económico, pues yo creo que ahí va sostando, bueno, eso la verdad no sé si sea así, porque la verdad ya no recuerdo, pero pues de acuerdo a como ahorita lo vi o lo chequé, es pues cómo se relacionan las tres principales áreas de la economía en ese entonces y cómo posiblemente la podemos trasladar actualmente a una cuestión, bueno, ahorita que vivimos o cómo se maneja de manera, como les decía, estadística, contable y todo eso. Ese tablero económico manejaba tres áreas o sectores de la economía o partes de la economía. Él lo partía en tres, lo que es la agricultura, los terrenos, los artesanos, y pues eran esas tres, la agricultura, los terrenos y los artesanos. Entonces, esta interrelación de estos tres factores era lo que le daba sustento
a la vida económica en ese entonces. Era la interrelación, ¿sí? Y cómo se realizaban las actividades entre cada uno de estos sectores. Entonces, ya si lo vemos a nivel actual, hay una cosa que se llama en las estadísticas o en la cuestión de la economía para cuestiones de datos estadísticos y para saber cómo va la economía de un país que se llama matriz de insumo-producto. La matriz de insumo-producto es lo mismo, básicamente, pues muestra la interrelación de las actividades de cada uno de los sectores de la economía, de los sectores que integran la economía de un país. Tenemos tres sectores que hay. El sector primario, bueno, valga la redundancia, el sector primario, secundario y terciario. En el primer sector, pues encontramos a la agricultura nuevamente. En el sector secundario es la industria y en el sector terciario encontramos a los servicios. Si ustedes se dan cuenta, si están poniendo atención, pues estos tres sectores los vemos día a día. La agricultura, pues alguien hace alguna actividad en el campo o realiza algo para que podamos comer, vamos a ponerle en caso. El sector industrial, alguien realiza un tractor o la maquinaria para que podamos recoger, no sé, los alimentos de una mejor manera utilizando la tecnología, todo lo que hablamos de los factores productivos para pues obtener y comer. Igual servicios, ya pues ahí entraría quién los vende, vamos a suponer, en el mercado, quién vende, la marchante, ¿no? Vamos a suponer, bueno, la persona que vende las cosas en el mercado. O tú, si eres, por ejemplo, vendes cosas en un Coppel, vamos a suponer, o vendes teléfonos celulares o cosas así. Entonces, por eso ya actualmente ustedes han escuchado que en economía pues mencionan cada vez que ha crecido más el sector servicios también. ¿Por qué? Porque la gente se dedica más a prestar un servicio cada vez más, ¿sí? Y hay que ponerle atención a eso. Entonces, bueno, él sentó esas bases de hacer un tablero económico en el cual él, en aquel entonces él los llamaba a la agricultura, a los terrenos, los artesanos, ¿sí? Entonces, bueno, esto es por parte de los fisiócratas. Y bueno, ya nos vamos a ir a lo que es la economía clásica. La economía clásica, en este periodo, fue pues como lo vimos en el audio y como lo vimos en la explicación de la lámina anterior, de la diapositiva anterior, pues su principal exponente fue Adam Smith. Pues vemos a Adam Smith, que fue el padre de la economía, se puede decir que fue el que sentó las bases, y fue 1723, nació y murió en 1790, y como les había comentado, bueno, el tema central de Adam Smith, en contraparte a los fisiócratas, bueno, también como los fisiócratas, es el crecimiento económico, solo que aquellos se enfocaron a la ampliación del producto neto, no solamente pues era bueno, se enfocó más a lo que es el producto neto, los fisiócratas, y Smith destacó el incremento de la riqueza nacional, la renta nacional, y mencionó un apartado que es muy importante, que es la teoría del valor. Este punto es de suma importancia. La teoría del valor es, para Smith, es básicamente el excedente que tú utilizas como medio de intercambio en el mercado o en una actividad para obtener un beneficio mayor. Es como que yo le podría llamar, no sé si esté adecuado, o sea, yo lo quiero realizar o comentar de esa manera, pero es como que si fuera el interés, pues que puedes obtener de haber realizado, porque ya hablamos de excedente, ¿sí? Ya hablamos de excedente, de plusvalía, que es otro término que, a ver, bueno, espero que nos dé tiempo, hablemos en cuestión de Carlos Marx, que introdujo este término, o lo habló un poquito más, la plusvalía, es el excedente. Y en este caso, pues está hablando de renta nacional. Y eso fue lo que le dio vida a su esquema de teoría del valor por Adam Smith. Fue el excedente que le dio
de un bien y el intercambio que se dio del mismo. Entonces, lo manejó de esa manera. Como les había comentado, en la división de Adam Smith, él visualizó al trabajo o a las empresas o la manera en la que mejor se desarrollaban como una división del trabajo. Él, o sea, fue especializando a las personas, o él visualizaba que la mejor manera en la cual la economía sería mejor es que se especializaran en algo las personas. Y hay un ejemplo que menciona en su libro y en su visión, y que muchos autores han utilizado y en películas han utilizado. No recuerdo ahorita el nombre. Yo alguna vez vi una película que hablaba acerca de Adam Smith y mencionó acerca de su división del trabajo. Pero bueno, el ejemplo es de que tú especializabas a una persona y para obtener el mayor beneficio. Y la suma de esas especializaciones en un negocio o una empresa harían que creciera esa empresa. Y si tú sumas esas empresas, otra vez volvemos al tema de la individual y de lo colectivo, si tú sumas que en una empresa te va bien porque tú individualizas a tu gente en ciertos factores en los que se supone que son buenos, pues obviamente esa suma de especializaciones va a hacer que vaya creciendo, ¿sí? A nivel global, ¿sí? Eso fue lo que hizo. Por otro lado, introdujo el tema de laissez faire, que es un término en francés, laissez faire, laissez pasar, que quiere decir dejar hacer, dejar pasar. Dejar hacer, dejar pasar es, pues obviamente que, pues, que las leyes del mercado, pues, sean las que rijan todo. No hay intervención. A contraparte de lo que son los mercantilistas, aquí vemos en el mercantilismo, regresando, que hay una intervención del Estado. ¿Por qué? Porque teníamos a los reyes, a la monarquía, ¿sí? Como lo vimos, tenemos que tomar en cuenta el contexto, volvemos a tomar en cuenta, aquí ya como que ya hubo la independencia de Estados Unidos, entonces por lo tanto, pues ya no se dejaba hacer, se dejaba pasar, no había intervención del Estado. Y finalmente, pues, eran los puntos que él tomara en cuenta. Y el de la mano invisible, aquí ya no lo puse, también igual la mano invisible quiere decir que pues que todo un agente económico acude a un lugar que es el mercado y hace, a través de la ley de la oferta y la demanda, pues hace pues las interacciones que se realizan, pues se realizan sin que intervenga algún otro factor. Entonces, bueno, como les mencionaba, su libro es La riqueza de las naciones y fue escrito en 5 volúmenes. Y pues nada más porque se me pasó un poquito hacerles mención, ya es que les decía que en este punto de mantener el crecimiento en cuestión de lo que es el mercantilismo, de que por qué mantenían el crecimiento demográfico para conservar los salarios, ellos mencionaban que pues los salarios deberían de estar bajos porque la gente tenía que estar, bueno, tenían que mantener el crecimiento, porque entre mayor crecimiento, pues había más gente y mano de obra para que pudieran ellos obtener mayores riquezas, mayores oro, mayores joyas. Esto era por parte de mantener el crecimiento. Y a su vez, mantener ya el salario bajo, les tenían que pagar eso, porque si no se lo podrían gastar en cuestiones como alcohol, lujuria, mujeres. Entonces, por eso lo mantenían bajos los salarios. Ellos concibían su idea, la idea de la economía la manejaban de esa manera. Entonces, por eso era su mentalidad, de que pues mejor no te pago ingresos altos, porque si no te lo vas a gastar. Entonces, prof, perdóname, prof, por interrumpirlo. Recuerda que máximo tenemos hasta la 1. Ya, a ver, perdón, entonces déjame. Ya, entonces, ya. Me adelanto hasta la lámina. Perdona. Luego yo ya me sigo. Ya vi la super cátedra que les está dando, prof. De verdad, ya hasta le dije a la Negrida, no, hombre, el prof está aquí como pez en el agua, pero no, tenemos hasta la 1, prof. Pues, bueno, ya, perdón, disculpa. Entonces, bueno, también tengo que modular eso de los tiempos. Bueno, tenemos aquí en esta lámina, nada más rápidamente, tenemos a Carlos Marx, lo que le mencionaba aquí. Este es otro libro de Carlos Marx.
pues influyeron en la visión del mundo actual. Él básicamente, nada más para rescatar esto, pues fue cuestiones, él habló de socialismo, de comunismo, sentó las bases de lo que son el término de la lucha de clases. Básicamente introdujo este tema. Él era filósofo, bueno, también le gustaba, le apasionaba la historia, pues también él nació en Treveris, en Alemania. Él nació en 1818. Él escribió su libro. Este libro fue escrito en 1859. Y pues fue un parteaguas en el siglo XX. Fue algo que, pues en todos los países, ustedes, Cuba, eh, China, pues tuvieron partes del comunismo y de sus planteamientos gracias a él. Y tenemos por otro lado a John Maynard Keynes, que es otro de los exponentes fundamentales en la ciencia económica, y nos habla acerca de la teoría general de las ocupaciones, el interés y el dinero. Básicamente, ¿de qué habla este libro? Pues habla acerca de lo que es de lo que es el capitalismo, y de cómo pues no se puede alcanzar el pleno empleo en este punto, ¿no? Cuando hay capitalismo no se puede alcanzar, bueno, en cierto sentido no se alcanza el pleno empleo en el capitalismo. Y bueno, él fue inglés, fue un lord inglés, y pues pues también es de suma importancia conocer su obra, y pues básicamente ahorita hasta el momento pues es eso lo que les mencionaría en cuestión de los pensamientos económicos. Y bueno, ya como nos vamos a tener que ir un poquito más rápido, pues nos habla de lo que es la teoría económica. Ya ve que les mencioné que era teoría económica. La teoría económica está partida, bueno, generalmente o visualizamos como lo vimos, la economía está partida en dos ámbitos: el particular y el colectivo, la individual y lo que es la colectividad. Y pues tenemos micro y macro. Micro es pequeño, macro es grande. Y bueno, nos habla de los términos, de que microeconomía es la disciplina que estudia el comportamiento económico de empresas, hogares, individuos y su interacción con los mercados. Analiza cómo toman decisiones para asignar sus recursos limitados. Hablamos otra vez del término de limitados, de individuos, de mercados, hogares, empresas, todo esto. Y a las distintas posibilidades de la microeconomía. Es una de las ramas que se divide en la teoría económica. Por otro lado, bueno, en este caso, como agentes económicos primordiales, pues tenemos a los hogares, los hogares y a los individuos, a las empresas. Y del otro lado tenemos a la macroeconomía. La macroeconomía estudia los agregados económicos, la inflación, el Producto Interno Bruto, la tasa de interés, la demanda agregada, básicamente. Entonces, es la parte de la teoría económica que se encarga de estudiar los indicadores globales de la economía mediante el análisis de las variables agregadas, como el monto total de bienes y servicios producidos, el total de los ingresos, el nivel de empleo, recursos productivos, la balanza de pagos, el tipo de cambio y el comportamiento general de los precios. El tipo de cambio, pues es, por ejemplo, cuánto vale una moneda con respecto a otra. Es decir, por ejemplo, cuánto vale el peso con respecto al dólar. La balanza de pagos, pues es, no sé, todas aquellas entradas en una economía, o es la parte en la que se contabilizan todas aquellas entradas en términos, bueno, que sí que entran en esta parte de superávit y déficit, ¿sí? Y bueno, finalmente, pues por ejemplo, y ya pues unos conceptos rápidamente de teoría económica. Ay, perdón. Conceptos de teoría económica: el PIB real y el PIB real, el cual es a pesos constantes, es el Producto Interno Bruto ajustado para eliminar los efectos de la inflación. La inflación es el aumento generalizado del mercado determinado generalmente un año. Y también encontramos al PIB nominal, que es el valor a los precios de mercado de la producción de bienes y servicios finales producidos en un país durante
periodo determinado, por lo generalmente un año. Entonces, el Producto Interno Bruto, como les mencionaba hace rato, pues es un concepto fundamental en la economía y nos muestra que es el valor en pesos de la producción total del país de nuevos bienes y servicios de un periodo dado. Entonces, pues estos son algunos, unos pequeños conceptos, unos cuantos conceptos, hay muchos conceptos de teoría económica, teoría monetaria, perdón, pero estos son unos cuantos, son, yo creo que es de los más importantes, y bueno, todos son importantes, pero estos son algunos de los más importantes, y yo ahorita nada más les quería mostrar rápidamente, pues, lo que era para aplicar lo que es lo que es la aplicación de lo que es bueno, el esquema que ya había dicho en cuestión de lo que íbamos a ver, pues lo que es la curva de demanda, la voy a explicar brevemente y ya con eso pues yo creo que vamos a finalizar para que ya no haya problema y ya si quieren ponemos un videito ya nada más y ya con eso ya terminamos. Permítame tantito. Y no voy a parar. Y finalmente, ay, perdón. ¿Listo? Ya finalmente, Ah, sí. no, perdón. Sí. Les voy a dar breve, no sé si lo alcanzan a ver, no sé, espero que la luz no sea factor y lo que es los gises me ayuden para poderlo presentar. Les voy a presentar lo que es la gráfica de la curva de demanda. En primera instancia, pues tenemos al eje vertical, en el cual pues vamos a encontrar lo que es el precio, ¿sí? Creo Y que no se ve, profe, porque yo no veo nada. Ah, perdón, a ver, entonces déjame con blanco. Es que no pude conseguir gises de color negro. Traté de conseguirlo, oscuro. A ver si ya se ve. Lo veo muy... Muy claro. Es que por la luz, ¿no? Supongo. Sí. Bueno, bueno, es vertical, el eje vertical, donde encontramos a los precios o donde se encuentra la variable 10, perdón, y encontramos el eje horizontal, donde encontramos a las cantidades. Y las cantidades, bueno, aquí es donde vamos a mostrar que la curva de demanda va a cambiar con respecto a las cantidades que se adicionan de un bien y a un determinado precio. Entonces, por ejemplo, pues tenemos que la cantidad 1, a una cantidad 1 vamos a tener un precio 1. Y en este punto vamos a encontrar el precio de equilibrio, ¿sí? Para este bien. Si nosotros, en cierto sentido, queremos... Sí, sí, Mande. no lo ven. Que nos tenemos que exprimir físicamente y emocionalmente, ¿verdad? ¿Perdón? Lo lleva todo el aspecto de su personalidad. ¿De qué? Ok. No te escucho. ¿Perdón? No los escuché. Es que el maestro tiene el micrófono encendido. Ah, ya. Ah, perdón. Yo no, sino el profesor. No, el otro maestro. Sí. Ah, bueno. ¿Y si alcanzan a ver, Rebeca? Ahorita que me dijiste. Sí. Bueno, te decía, entonces tienes las cantidades en el eje horizontal y el precio en el eje vertical. Y a una cantidad 1 tienes un precio 1 y aquí tienes un precio de equilibrio. Un precio en el cual a determinada cantidad tienes a un precio tienes una cantidad de un bien y a otro, por ejemplo, si te aumentas tu cantidad a Q2 y disminuyes el precio, es P2, vas a obtener un nuevo precio, una nueva cantidad mayor, Prof, perdón, un precio en menor. 3 minutos que es a la 1 porque hay que moderar otra aula, lo tengo que cortar. Ah, está bien, entonces así lo dejamos y ya nada más, pues les comento lo que es la tarea. Ya mejor pasamos a eso. Sí, no te preocupes, no se preocupe. Entonces, bueno, volvemos a regresar a lo que es la presentación para explicarles las tareas.
A ver, no sé si ya ven la tarea. Sí, profe. Ya, Rebeca, gracias. Gracias, Miriam, Enrique, Mauro. Bueno, la tarea consiste, como vemos, como ustedes vieron y apreciaron, pues básicamente vimos lo que es el pensamiento económico, los tres teorías o escuelas de pensamiento económico, y aquí yo les pido, o ya se los puse ahí en la plataforma, les pido que hagan un ensayo, pues no sé, yo espero que sea lo más completo posible, así como les di la explicación así de esta manera, no sé, en un número de hojas, no sé, 2 o 3, y que mencionen, basados en este índice que está aquí, por ejemplo, la teoría neoclásica, de qué habla la teoría neoclásica, así como si yo hice el mapa mortal. Si ustedes, yo esperaría que hicieran así como que una estructura de lo que es la teoría neoclásica, qué significa, quiénes fueron sus exponentes, hablar de Alfred Marshall y su equilibrio parcial, brevemente de lo que hizo. No quiero que se extiendan mucho, obviamente que pues me digan los puntos principales de lo que fue su obra. Marshall y la utilidad de demanda, básicamente, y Leon Walras, nada más son esos tres, por parte de estos 3 puntos, los 3 primeros, brevemente, ¿no? O sea, no quiero que, pero sí un ensayo que tenga pues, sus principales planteamientos y de lo que habló la teoría neoclásica. Y lo mismo para John Maynard Keynes, también igual, quién era John Maynard Keynes, su teoría general de lo que hablaba, la demanda agregada, el empleo, o sea, el equilibrio del empleo, básicamente, y pues y un poquito de lo que es la teoría monetaria también. Igual quiénes son sus principales exponentes, y todo esto me lo pongan en unas cuartillas, unas 3 cuartillas, o si quieren hacer un mapa mental también, no hay problema, pero así como lo hice yo, como lo elaboré yo, también que me lo pongan ahí. Y pues eso es una parte de la tarea. La otra, que también la subí, son 2 actividades que tienen que hacer. La otra es elaborar un cuadro sinóptico en la cual les pongan algunos conceptos de teoría monetaria. Y pues básicamente eso es la tarea y ya sería todo. Y en la plataforma puse un video también en una presentación para que entiendan un poquito más acerca del tema. Y ya está subida la